Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. Con respecto a la tabla periódica, ya vimos que es una importante tabla de datos y quiero recordarles que los elementos en la tabla periódica se encuentran ubicados en orden creciente de sus números atómicos, que estos números atómicos aparecen representados en el extremo superior izquierdo de cada casilla, que los elementos químicos además en cada casilla aparece representado el símbolo del elemento químico con su nombre y en el extremo superior derecho aparece la masa atómica relativa, que ya sabemos que se representa con las letras AR y entre paréntesis el símbolo del elemento del que estamos hablando. Además, recuerden que los elementos se encuentran ubicados en la tabla periódica ocupando grupos, ¿verdad? Los grupos que se analizan de forma vertical, que están designados del 1 al 8 con números romanos y siempre vienen acompañados de las letras A o B. Aquí tenemos ejemplo del grupo 1 y el grupo 2 de la tabla periódica. Además, insisto que la cantidad de electrones del último nivel de energía para los elementos que están ubicados en los grupos A coincide con el número del grupo. Quiere decir que todos los elementos que están en el grupo 2A en su último nivel de energía tienen 2 electrones. También sabemos que además de estar ubicados los elementos químicos en la tabla periódica ocupando grupos, también se encuentran ocupando periodos. Por ejemplo, aquí tenemos señalado el periodo 3 de la tabla periódica. El periodo, el número del periodo, que puede ir desde el 1 hasta el 7 y se representa con números arábigos, representa la cantidad de niveles de energía que tienen los átomos de todos los elementos químicos que se encuentran en ese periodo. Por tanto, todos los elementos químicos que se encuentran en el periodo 3 de la tabla periódica tienen 3 niveles de energía en las distribuciones electrónicas de sus átomos. Y por ejemplo, todos los que están en el periodo 4, que ahora les estoy mostrando, tienen 4 niveles de energía. Fíjense la importancia que tiene conocer la información que nos brinda la tabla periódica, que es una importantísima tabla de datos de los elementos químicos y con la que vamos a estar trabajando continuamente en nuestras clases. Cuando comenzamos esta unidad, la unidad número 2, empezamos a hablar de la sustancia dioxígeno. Y les habíamos comentado que esta sustancia está formada por átomos de oxígeno. Ya ustedes conocen que está formada por átomos del elemento químico oxígeno. Y que estos átomos se unen formando moléculas diatómicas. Es decir, moléculas que están formadas por 2 átomos del elemento químico oxígeno. En la clase anterior, con sus profesores, ustedes estudiaron las sustancias que, como el dioxígeno, también están formadas por moléculas. Y en el encuentro de hoy les propongo retomar este tema. Por tanto, vamos a analizar el dioxígeno como sustancia molecular. Vamos a ver aspectos importantes relacionados con no solo el dioxígeno, sino también con otras sustancias moleculares y vamos a ver cómo escribir las fórmulas químicas de estas sustancias. Ya sabemos entonces que el dioxígeno está formado por moléculas diatómicas. Quiero invitarlos a observar el modelo molecular que representa una molécula de esta sustancia. Y miren, en este caso estamos hablando de una molécula de dioxígeno. Observen el color rojo, lo vamos a utilizar para representar los átomos de este elemento, es decir, del elemento químico
oxígeno. Y por supuesto es el modelo molecular porque estamos representando los dos átomos que forman a esta molécula de dioxígeno, que como les había comentado es una molécula diatómica. ¿Qué quiere decir diatómica? Bueno, que está formada por dos átomos del elemento químico oxígeno. Y fíjense que le he señalado en color blanco diatómica y dos átomos. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes se familiaricen con estos términos. De aquí precisamente el nombre de esta sustancia, dioxígeno. ¿Por qué dioxígeno? Y ya lo habíamos visto en clases anteriores, porque está formada por dos átomos del elemento químico oxígeno. Es decir, que la sustancia dioxígeno está constituida por infinidad de moléculas diatómicas. Moléculas diatómicas que, como ya vimos, los átomos de oxígeno se encuentran unidos entre sí, formando dichas moléculas. Podemos decir entonces que el dioxígeno es una sustancia molecular. Recordemos entonces a qué llamamos sustancias moleculares o cuáles son las sustancias moleculares. Por supuesto, las sustancias moleculares son aquellas que, como en el caso del dioxígeno, están formadas por moléculas. Existen muchas sustancias moleculares y pudiéramos mencionar el dioxígeno, que ya lo conocemos, el dinitrógeno, que es uno de los gases que conforman al aire, el agua, sustancia imprescindible para la vida, el etanol, que ustedes lo conocen como alcohol, el octazufre. Vamos entonces a ver modelos moleculares de algunas de estas sustancias. Por ejemplo, estamos hablando del modelo molecular del agua y observen que hemos representado de color rojo el átomo de oxígeno y en color blanco los átomos de hidrógeno que conforman a esta sustancia. Este modelo está representando una molécula de agua. También podemos mencionar el trióxido de azufre. Observen el modelo. Por supuesto, están observando que en la composición de esta sustancia hay 3 átomos de oxígeno y en el color amarillo estamos representando el átomo de azufre. Ese es el modelo del trióxido de azufre. Observen acá, tenemos una molécula de dinitrógeno. El color azul está representando los átomos de nitrógeno que forman a esta molécula y a esta sustancia llamada dinitrógeno. Y observen el modelo molecular que representa la sustancia monóxido de carbono. Fíjense que en su composición tiene un átomo de oxígeno que está representado de color rojo y hemos representado de color negro el átomo de carbono que forma a esta molécula de monóxido de carbono. En todos los casos hemos hablado del color que se utiliza para representar los átomos de los diferentes elementos químicos. Y esto no es más que el código de colores que vamos a utilizar para identificar cuando estamos hablando de átomos de diferentes elementos químicos. Por ejemplo, para el hidrógeno se utiliza el color blanco, para el carbono el negro, nitrógeno azul, azufre amarillo, oxígeno rojo, fósforo carmelita. Los halógenos los vamos a representar en verde y les comento que los halógenos son los elementos del grupo 7A que posteriormente ustedes van a trabajar con ellos y los metales los vamos a representar en color gris. Como pudieron apreciar que conociendo la representación de los modelos moleculares y el código de colores, podemos saber la composición química de estas sustancias moleculares. Pero ¿cómo podemos representar de forma abreviada y escrita
la composición de estas sustancias moleculares? Bueno, esto lo podemos hacer utilizando las fórmulas químicas de las sustancias. Veamos entonces un ejemplo. Les muestro nuevamente el modelo de la sustancia dioxígeno. Ya sabemos que estamos representando en ese modelo dos átomos del elemento oxígeno, porque ya vimos que el oxígeno se representa de color rojo. Y bueno, ¿qué debemos hacer para escribir la fórmula química de una sustancia? Primero, buscar el símbolo del elemento en la tabla periódica. Por supuesto, el símbolo del oxígeno ya ustedes lo conocen, lo hemos trabajado en otras clases y sabemos que se representa con una O mayúscula. Recuerden la importancia de los símbolos que nos permiten la comunicación entre los químicos. Pero bien, en esta molécula de dioxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Sabemos que hay 2 átomos, ya explicamos que es una molécula diatómica, por tanto vamos a representar un subíndice, que es este número pequeño que se representa en el extremo inferior derecho del símbolo del elemento químico y que nos indica cuántas veces se encuentra el átomo de oxígeno en esta fórmula. Por tanto, esta es la fórmula química de la sustancia dioxígeno. Repito, primero representamos el símbolo del elemento y después con el subíndice, que es el número pequeño que está en el extremo inferior derecho, representamos la cantidad de átomos de ese elemento químico. Veamos otro ejemplo, y es el caso de la molécula de agua. Vamos a escribir la fórmula química de esta sustancia. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay? Recuerden que el oxígeno se representa con el color rojo. Con el color blanco estamos representando los átomos de hidrógeno. Por tanto, para escribir la fórmula química, primero buscamos, por supuesto, pueden auxiliarse de la tabla periódica de los elementos químicos, los símbolos de los dos elementos. El símbolo del hidrógeno, ya ustedes lo conocen, que es una H mayúscula, y el del oxígeno, que es una O mayúscula. Fíjense que hasta aquí he puesto qué elementos químicos conforman a esta sustancia. Pero bien, ¿en qué relación se encuentran estos átomos? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula de agua? ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en la molécula de agua? Fíjense que tenemos un átomo de oxígeno, pero tenemos 2 átomos de hidrógeno. Por eso colocamos el subíndice 2 debajo del símbolo químico del hidrógeno. Y quiero decirles que recuerden que cuando representamos el símbolo químico de un elemento, estamos representando un átomo de este. Es decir, que ya aquí tenemos entonces la fórmula química del agua. H2O. Fíjense que en estos dos casos hemos representado las fórmulas químicas de estas dos sustancias moleculares, por supuesto, partiendo de los modelos y del conocimiento que ya tenemos del código de colores. También que pueden buscar los símbolos de los elementos químicos en la tabla periódica. Hemos representado de una forma escrita y abreviada la composición de esta sustancia. Hemos dicho que hemos escrito la fórmula química de ellas. Y entonces, ¿a qué llamamos fórmula química? Recuerden que una fórmula química es la representación escrita y convencional de la composición de una sustancia. Esto aparece en su libro de texto en la página 43. En una fórmula química, para representar la información cualitativa, representamos los símbolos de los elementos químicos, y la información cuantitativa lo hacemos representando un subíndice en el extremo inferior derecho que nos indica la cantidad de átomos de cada elemento químico. En resumen, podemos decir que las fórmulas químicas nos brindan información cualitativa y cuantitativa de la composición de una sustancia. Veamos entonces otro ejemplo.
Partimos de la fórmula química CO2. Fíjense que en esta fórmula química, ¿cuántos elementos químicos tenemos representados? Tenemos representados 2 elementos químicos, porque fíjense que las 2 letras son mayúsculas. ¿De qué elementos químicos estamos hablando? Bueno, ustedes pueden utilizar la tabla periódica para buscar los símbolos de estos 2 elementos químicos. La O, ya ustedes la conocen, nos está representando al elemento químico oxígeno. Y la C nos representa el elemento químico carbono. Si estamos hablando de la información cualitativa, pudiéramos decir que esta molécula, porque es una sustancia molecular, está formado por el elemento químico carbono y el elemento químico oxígeno. Ahora bien, si nos vamos a referir a la información cualitativa y cuantitativa que brinda esa fórmula química, sí tenemos que hablar tanto de qué elemento químico la forma, como la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento químico. Por tanto, podemos decir que esta molécula está formada por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Fíjense que estoy hablando ya de la información cualitativa que nos indica qué elementos químicos están presentes en la fórmula, y la cuantitativa, que es la cantidad de átomos que forman a esta sustancia, es decir, la cantidad de átomos de cada elemento químico. Veamos otro ejemplo. Aquí está la fórmula química O3. ¿Qué elemento químico la forma? La forma el elemento químico oxígeno, ya ese símbolo ustedes lo conocen. Y les estoy diciendo también que es una sustancia molecular, por tanto, esta fórmula química me está representando una molécula de esta sustancia. ¿Cuántos átomos la forman? En este caso es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno. Les comento que esta fórmula química es la fórmula química de la sustancia trioxígeno, que también se conoce con el nombre de ozono, sustancia que es imprescindible para la vida en nuestro planeta, ya que forma la capa protectora del planeta, la llamada capa de ozono, que impide que los rayos ultravioleta lleguen directamente hacia nosotros y que pueden provocar daños a la salud humana, daños a las plantas y a los animales. Ya sabemos cómo a partir de la fórmula química podemos extraer la información cualitativa y cuantitativa que esa fórmula química nos brinda. Pero veamos el proceso inverso. Les voy a mostrar la información para ver cómo a partir de esa información cualitativa y cuantitativa podemos escribir la fórmula química de una sustancia. Veamos entonces este ejemplo. Les digo que es una molécula formada por un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Por supuesto, imprescindible el trabajo con la tabla periódica para buscar los símbolos de los elementos químicos presentes en esta sustancia. El símbolo del nitrógeno. Recuerden que lo representamos con una N mayúscula, pero también me están diciendo que tiene átomos de oxígeno en su composición. Fíjense que cuando hablamos de los elementos químicos que la forman es la información cualitativa. Y ya cuando me dicen la cantidad de átomos de cada elemento, nos estamos refiriendo a la información cuantitativa. Me dicen que está formada por un átomo de nitrógeno e insisto que cuando tengo representado el símbolo del elemento, estoy representando un átomo de ese elemento químico. Y en el caso del oxígeno, me dice que tiene 2 átomos. Por eso representamos el subíndice 2, que nos indica la cantidad de átomos de oxígeno presentes en esta fórmula química. Veamos otro ejemplo. Molécula formada por 2 átomos de cloro. Ustedes pueden buscar en la tabla periódica el símbolo del elemento cloro, que en este caso se representa con una C mayúscula y una L minúscula. Fíjense la diferencia. Hemos visto en clases anteriores que cuando tenemos símbolo de los elementos químicos que tienen 2 letras, la primera siempre es mayúscula y la segunda minúscula. Y me están diciendo que tengo 2 átomos de este elemento químico, por eso colocamos el subíndice 2.
Estas son las fórmulas químicas que pudimos escribir partiendo de la información cualitativa y cuantitativa que nos brindan dichas fórmulas. En la teleclase de hoy hemos visto cuáles son las sustancias moleculares. Recordemos que son aquellas que están formadas por moléculas. También vimos cómo podemos representar la fórmula química de cada una de estas sustancias y que la fórmula química es una representación escrita, abreviada y convencional de la composición química de las sustancias. Que cuando hablamos de la información cualitativa que nos brindan las fórmulas químicas, nos estamos refiriendo a qué elementos químicos las forman. Y cuando hablamos de la información cuantitativa, están haciendo referencia a la cantidad de átomos de cada elemento presente en dichas fórmulas químicas. Los invito entonces a realizar un ejercicio en el que vamos a poder resumir lo que hemos visto en la clase de hoy. Escribe la fórmula química de las sustancias cuyas moléculas están constituidas por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Y en el inciso B, 4 átomos de fósforo. Los invito a que abran su libro de texto nuevamente en la página 40 y 41 y que trabajen con la tabla periódica de los elementos químicos para buscar los símbolos de cada uno de los elementos que forman a estas sustancias moleculares. Vamos entonces a analizar la respuesta de este primer inciso. Fíjense que la información que les daban es que es una molécula que está formada por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Por supuesto, recuerden que es importante trabajar con la tabla periódica para buscar los símbolos de estos elementos químicos. Los invito entonces a observar en la tabla periódica donde se encuentra el elemento químico nitrógeno. Observen en que se representa con una N mayúscula. Y el elemento químico hidrógeno que se representa con una H mayúscula. Eso es lo primero que ustedes deben hacer, utilizar la tabla periódica y buscar los símbolos de los elementos químicos presentes en esa sustancia. Entonces, ya estamos en condiciones de escribir la fórmula química. Símbolo del nitrógeno, ya vimos que es una N mayúscula. El símbolo del hidrógeno es una H mayúscula y nos están diciendo que tenemos un átomo de nitrógeno, que ya representando el símbolo químico estamos representando un átomo de este elemento químico y que tenemos 3 átomos de hidrógeno. Por eso colocamos el subíndice 3. En el inciso B, molécula formada por 4 átomos de fósforo. Busquemos entonces en la tabla periódica el símbolo químico del elemento fósforo. Observen, se representa con una P mayúscula. Fíjense que esta sustancia solamente está formada por átomos de este elemento químico. Busquemos entonces y vamos a escribir la fórmula química de esta sustancia. Su composición cualitativa nos está diciendo que solamente tiene átomos de fósforo en su composición, pero la información cuantitativa nos dice que tenemos 4 átomos de este elemento químico. Y después de haber realizado este ejercicio, creo que están en mejores condiciones de poder enfrentarse a la actividad independiente que les propongo, que dicen lo siguiente. Son los ejercicios 2.17 y 2.18
de la página 43 y quiero comentarles qué plantean dichos ejercicios. En el 2.17 les dan la información cualitativa y cuantitativa de la composición de 3 sustancias moleculares. Y ustedes lo que van a hacer es, a partir de dicha información y utilizando la tabla periódica que aparece en su libro de texto, escribir las fórmulas químicas de esas sustancias. Y en el ejercicio 2.18 vamos a realizar lo contrario, es decir, les dan 4 fórmulas químicas de 4 sustancias moleculares y ustedes van a escribir la información cualitativa y cuantitativa que de esas fórmulas químicas se puede obtener. Y con esta actividad independiente ya me estoy despidiendo de ustedes hasta un próximo encuentro para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos.